Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Bienvenidas y bienvenidos al Sistema, un espacio en donde a partir de historias reales exploramos el sistema de justicia. El día de hoy vamos a hablar de la liberación de Marianne, esta joven influencer que fue acusada de apoyar en más de 15 ocasiones a otra joven mujer. Y para hablar de este asunto tengo como invitada a la abogada Keren Blancas, una abogada penalista litigante especializada en el sistema para adolescentes. Muchas gracias por aceptar venir a platicar de este tremendo asunto con nosotros. Gracias a ti, Fabi, un gusto. Aquí estamos. Como muchos de ustedes sabrán, en febrero de este año una noticia nos inundó tanto los titulares y las planas de los medios de comunicación como el contenido de muchas redes sociales. Un caso que indignó mucho, escalofriante sin duda, porque involucra a dos jóvenes mujeres, una menor de edad, mamá de una pequeña bebé, pues que se quedaba sin su mamá porque esta joven habría sido detenida casi de manera inmediata a que se sucedieron estos violentos y sangrientos hechos al interior de un departamento en la Ciudad de México. Y lo que esta nota o este suceso revelaba era un triángulo que involucraba a otro joven hombre que sería o habría sido pareja de esta joven menor de edad y a una otra joven apenas mayor de edad con quien se le vinculó sentimentalmente a este joven, y la razón por la que habría sucedido este ataque tendría como motivo, al parecer, esa relación sentimental previa. Entonces, todos estos elementos combinados pues daban un espectáculo bastante triste. Exacto. Vale la pena decir, ha sido información totalmente pública en los medios y sigue generando controversia en relación a por qué es diferente el trato de Marianne al de otros influencers. Por ejemplo, Fofo, que también es un asunto público y que podemos hablar perfectamente. Aquí dicen, ¿por qué tratan diferente a Marianne que a Fofo? Porque es mujer, porque el sistema no está funcionando, qué extraño, o qué está pasando, o cuál es la diferencia, porque ella es pues una chica adolescente, o qué está sucediendo. La respuesta es muy sencilla. Fofo es un adulto. Tengo entendido que tiene 27 años o 26 años al momento de su detención, y Marianne tenía 17 al momento de que cometió este hecho. Por lo tanto, jurídicamente existen dos sistemas diferentes, el sistema de adultos y el sistema de adolescentes. Los adolescentes, conforme a la ley nacional, pues son los que tienen de 12 años a 18. Está dividido en 3 grupos etarios, el primero, el segundo y el tercero. Etario significa edades, que viene del latín aetas, que es edad. El primer grupo es de 12 a 14, el segundo de 14 a 16 y el tercero de 16 a 18. Por lo tanto, Marianne corresponde al tercer grupo, que sería los de 17 años, y por lo tanto va a ser adolescente. Pero, ¿cuál es por qué se les trata distinto que al adulto? Porque de acuerdo a los estudios que se han hecho, tanto neurocientíficos, psicológicos, incluso médicos, físicos, los adolescentes no se han terminado de desarrollar, o sea, todos sabemos que su desarrollo concluye hasta los 25 años, o sea, es normal que un adolescente no ha terminado su desarrollo ni físico ni mental a los 17 años. Todos han de decir, bueno, Marianne ya sabía tomar decisiones, tenía un hijo o estaba en los medios, en las redes sociales, porque sí he escuchado muchos comentarios incluso ofensivos de que estaba ella muy consciente de lo que hacía, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues jurídicamente ella estaba dentro de este grupo, 17 años. Y conforme a estos estudios de que no te has terminado de desarrollar, que es la corteza prefrontal, que es esta parte de nuestro cerebro, que es la que se encarga de las decisiones, de los impulsos, de las habilidades. Por eso es que no podemos tratar a un adolescente como un adulto.
El sistema de adultos pues busca castigar a través de penas para buscar la reinserción social de los adultos. Y en adolescentes se busca una sanción socioeducativa. Ahí no hay sanciones, no hay penas, hay sanciones que son no privativas de libertad y privativas de la libertad. De ahí viene esa respuesta o ese reclamo de todos de por qué no se vale, es que ella es mujer y Fofo es hombre, o qué está pasando ahí, está extraño, el sistema no está funcionando. Simplemente esa es la respuesta. Ella es adolescente, Fofo es adulto. Así de sencillo. De eso vamos a estar hablando con mucho más detalle para que se queden con nosotros y nos acompañen, porque este caso nos da la oportunidad de hablar de este sistema diferenciado de asignación de responsabilidades o de cómo se tienen que manejar hechos que son descritos por las leyes penales como delitos y por qué en el caso de los adolescentes vamos a ver también si los niños cometen delitos o si solamente los adolescentes. Es un debate que no vamos a resolver aquí, pero que es interesante y que con el objetivo de proporcionar este otro ángulo legal creemos que puede ser útil para que las personas se formen una opinión. Al final también este tipo de casos polariza mucho, enoja mucho, indigna mucho. Ya creo que le corresponde a cada quien formarse una opinión y una postura, ¿no? Pero de entrada es importante que se sepa que hay un tratamiento especializado, diferenciado, cuando los infractores de la ley son personas menores de edad. Y por eso este asunto no se parece al asunto del Fofo. Los primeros datos que se supieron de este acontecimiento, pues lo que nos presentaron fue a una joven menor de edad. Pronto se supo que era menor de edad, que habría aprovechado, que habría tenido primero conocimiento de que su expareja se encontraba en un departamento en el sur de la Ciudad de México. Esta joven, la agresora, al parecer no vivía en la Ciudad de México. Ella habría ingresado al departamento, habría aprovechado que su expareja, al menos, papá de su bebé, salió del departamento y que en este lugar se quedó la víctima y que habría ido directamente a enfrentarla, que discutió con ella y después la apuñaló. Y el número de puñaladas, no sé si a ti te parece importante, para mí me parece pues que es un dato que hay que tener en cuenta, porque aunque el delito, ya hablaremos de todas las posibilidades que se hablaron, qué bueno que aclaras que toda esta explicación que damos es a partir de la información que se hizo pública, no tenemos información privilegiada, ni somos parte de los abogadas o abogados que intervinieron, pero este espacio es para eso, son noticias, comentar noticias que plantean algún asunto de interés público y creo que debería interesarnos a todos este tema de cómo se juzga a las personas de edad menores infractores. O sea, lo ideal sería que ni las niñas ni los adolescentes tuvieran que estar involucrados en la comisión de delitos. La realidad lo que dice es sí. Y creo que también es importante esforzarnos por entender lo que tú decías. ¿Por qué se les juzga de manera diferenciada? Ya lo decías tú, hay explicaciones que van más allá de lo legal, que tienen que ver con la evolución y el desarrollo cognitivo y con las diferentes habilidades que se van formando con el paso del tiempo y que hacen que las personas tengan mayores elementos para poder decidir si cometer o no un acto criminal. Exacto. Yo creo que ahí es muy importante recalcar esto, porque yo creo que la duda o el enojo social o la presión o la molestia de toda la sociedad es eso, ¿no? ¿Por qué es diferente adulto, adolescente, cuando pues se considera que ya toma decisiones en otro sentido, ¿no? Como lo dije hace un momento, de que ya tenía un hijo, de que sabía perfectamente lo que hacía, de que está expuesta en redes sociales. Sin embargo, pues tenemos que acotarnos a los estudios, a la experiencia, que los adolescentes pues hasta los 25 años se van a desarrollar. Y también considero... desde el punto de vista biosocial, exactamente, ¿no? Porque legalmente
A partir de los 18 años ya son responsables. Justo. A partir de los 18 años, digamos que ellos ya tienen capacidad de goce y ejercicio. Pero a partir de los estudios neurocientíficos, pues las mujeres que sabemos que nos desarrollamos antes que el hombre, la edad promedio es entre 20, 25 años que te terminas de desarrollar. Por lo tanto, es que no tienes como esa capacidad de entender, aunque pareciera que sí, ¿no? Que todos dicen, no, es que perfectamente sabe lo que hacía, sabemos que deben de endurecer incluso los procesos hacia los adolescentes. Yo he visto mucho en medios de comunicación ese reclamo, ¿por qué no se vuelven más duras las penas? Que bueno, en adolescentes no hay penas, son sanciones, o los castigos, o las leyes hacia los adolescentes. En este momento, pues, no es así, ¿no? Hasta que probablemente en un futuro, pero jurídicamente y científicamente y médicamente, pues tenemos este rango de que es hasta los 25 años. Habría que decir que esto no es exclusivo de México, hay convenciones, hay una convención en particular internacional que establece cuál debe ser el trato que se tiene que dar a las infancias y a las adolescencias. Exacto. ¿No? Y hay una separación importante, como tú bien decías, porque decimos menores de edad y entran un montón de grupos de infancias y adolescencias que tienen un grado de desarrollo distinto. Exacto. Entonces, la mayoría de los países establece como edad mínima para poder ser juzgados, aun y cuando se habla muchas veces de medidas, ¿no? De intervenciones especializadas, ¿no? De sanciones. Hay muchas maneras de referirse a esto, pero la intención central pues es diferenciar. No se puede juzgar con los mismos lentes la conducta que comete alguien que es menor de edad. La edad es diferente también en los distintos países y luego hay un tratamiento diferenciado también en relación a estos grupos. No es lo mismo, no es la misma reacción estatal que se tiene con alguien de 12 menos. a 14. Exacto. Por ejemplo, el primer grupo etario, los de 12 a 14 no les pueden poner medidas de sanción privativas de la libertad. Ese grupo, digamos que está excluido. Los de 14 a 16 sí pueden ponerles medidas de internamiento preventivo, dependiendo de los delitos, evidentemente, que también voy a ir a tocar un punto respecto del caso de Marian de eso. Y de los 16 a 18 años, también sí se les puede poner medidas de internamiento, pero a los de 14 a 16, máximo 3 años. Y los de 16 a 18, máximo 5 años, porque decían, no, es que como, Marian, tengo entendido que fueron 5 meses, porque es lo que se ha publicado, que estuvo en internamiento 5 meses, y cómo es posible que ya salió libre cuando Fofo se va a aventar 17 años. Eso es lo que dicen, ¿qué está pasando? Aquí está la respuesta, que los del primer grupo no aplican medidas de sanción privativa, segundo solamente 3 años y tercero 5 años. Y aquí hay un punto interesante que también fue público. Muchos abogados decían que este delito, el de Marian, era feminicidio en grado de tentativa, como el de Fofo, que sí se manejó así, y ahí había un debate de que eran lesiones y que era feminicidio. Y muchos abogados… Sí, como que el debate jurídico Ajá, es similar en ambos casos, exactamente, ¿no? Todos decían, es que como lesiones, era un feminicidio, abogados opinaron incluso de que el asunto de Mariana era un feminicidio, pues por las lesiones, por la relación que tenían. Objetivamente podría ser que sí, ¿no? O sea, esa es una opinión que tenían varios abogados. Pero aquí hay un dato interesante. La postura de la Fiscalía fue que eran lesiones que ponían en peligro la vida. Si a Marian se le vinculaba por feminicidio en grado de tentativa, ahí hay un tema. En adolescentes, los delitos que son tentados no ameritan medida, sanción de internamiento preventivo. Entonces, Marian hubiera salido desde el día 1 si hubieran iniciado la denuncia por el delito de feminicidio, ¿no? Que era lo que muchos se preguntan y me imagino que ahorita se lo siguen cuestionando o lo siguen dudando o sí, de alguna manera debatiendo, ¿no? De por qué eso era feminicidio. Yo sí he visto noticias o reclamos en redes sociales de que eso era un feminicidio, pero ahí está la respuesta, o a lo mejor el punto importante desde el ámbito jurídico. La Fiscalía tomó esa postura de que se iniciara por lesiones que ponen en peligro la vida, que ese tipo de delito en la ley
sí ameritan una sanción de internamiento. Por eso Marian estuvo en internamiento preventivo 5 meses. Esa es la respuesta que yo creo que a la pregunta que todos se hacen hasta el día de hoy, esa diferencia. Es que habría que decir, quizá ayuda más para poderlo explicar, porque sí son cosas técnicas. Sí, exactamente. No necesariamente inentendibles, pero sí tienen ahí un grado de tecnicismo. Y es que hay un principio que rige toda la materia de adolescentes y es que se tienen que preferir las medidas que sean menos agresivas. Internamiento mínimo. Por esa razón también el catálogo de conductas que dan lugar a un internamiento pues es más reducido que en el caso de la justicia para adultos, ¿no? Exactamente. Y por eso en este caso sí era importante el delito. Y yo entiendo esta indignación social porque si no se tiene en cuenta este elemento de la minoría de edad al que nos vamos a estar refiriendo constantemente, pues es que sí se ve muy desproporcionado que en el caso de Fofo le hayan dado una sentencia de 17 años. 17 años cuando por la agresión que cometió y que son graves. Sí, ahí sí, abogados decían que era lesiones, yo creo que ahí como es un debate como complicado, ¿no? Al final muy fue complicado, feminicidio, son ¿no? de estos asuntos. Sí, había que, pero bueno, para contrastar un poco los hechos, decían pues cómo en este caso lo que tienes, si describes nada más la conducta y le quitas el elemento de la minoría de edad, lo que tienes es a un hombre golpeando a una señora dándole patadas, exacto, pero no hay armas. Bueno, están las armas de sus fuerzas. Sí, pero no hay cuchillos, exacto, pistola, y en Marian pues un cuchillo no es lo que dice la gente. Exacto, y tienes entonces por el otro lado esta otra escena en donde hay una arma, hay una decisión de ingresar a un domicilio en donde no fue invitada, donde no vivía, por tanto, tuvo que tomar varias decisiones de trasladarse, llegar ahí, subir, entrar, esperar el momento adecuado. Yo no sé, se dice que el cuchillo lo tomó de ahí, pero eso no lo sabemos, pudo haber sido también que ella lo llevara y este sería un elemento adicional que podría apoyar estas ideas de no, claro que sabía lo que hacía. En cualquier caso, creo que el hecho de que alguien tome un cuchillo y con la intención de lastimar a alguien, pues tiene un propósito que es como claro, ¿no? Entonces, esto de más de 10 puntadas, esto de no parar, porque además no la encuentra dormida, tan es así que el lugar en donde puede dar las lesiones, pues son heridas que se consideran como... Que ponen en peligro la vida. Ponen en peligro la vida porque iban dirigidas a hacer pues daños, son en el tórax, en el pecho, pues en donde están órganos sumamente sensibles. Una de esas heridas que hubiera tocado alguna arteria importante o el corazón, pues hubiera tengo entendido que estuvo en coma, ¿no, Valentina? Estuvo internada muchos días. Sí, en coma. Entonces, esto lo que hace es, y al final sale con una sentencia de, bueno, no es, con una sanción. Por lo que la propia Valentina ha publicado en sus redes o en los medios, hablaba de que hubo una reducción a la pena. Eso es lo que ella dice. Sí, ¿no? El fallo condenatorio dice que son 2 años, 8 meses, 24 días. Y ella dice en externación porque la perdoné, porque se comprometió a cumplir con ciertas conductas, no puede estar cerca de mí. En fin, lo que quería decir en este punto es que ese es como que el contraste, ¿no? Hay una persona que golpea, un hombre que golpea a una mujer y tiene una sentencia de 17 años, y por el otro lado tenemos a una mujer que apuñala a otra y lo que
pues dice Su la sanción, información pública, exacto. 2 años, ¿no? Y en 8. externación, Ajá. ¿no? O sea, pues pasó nada más 5 años en internamiento. Y si no ponemos este elemento, 5 digo yo, meses. pues sí, es como de que es muy desproporcional entre uno y otro caso Exactamente. la consecuencia, pero esto tiene... Tiene una razón, o sea, claramente no es porque Marian sea mujer. Es evidente que es porque es adolescente, y de lo que puedo interpretar de las, como conocedora del sistema, ya que yo no tuve acceso a la defensa de Marian, Valentina dice, hubo una reducción a la pena, me pidió perdón, salió y se reparó el daño, ¿no? Lo que podíamos interpretar es que Marian pudo acceder a un mecanismo, un procedimiento abreviado, por ejemplo, que en la ley no está contemplado. En la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes no está contemplada esta figura. ¿Por qué? Porque un procedimiento abreviado implica conciencia o aceptar una responsabilidad, y pues en adolescentes, como lo estoy explicando, pues todavía no tienen como esa capacidad de tomar decisiones. Sin embargo, algo que sí aplaudo o sí apoyo de las autoridades de la Ciudad de México y de Guanajuato, es que ellos han creado a partir de un criterio de que se tienen que privilegiar los mecanismos alternativos o la solución de conflictos, para que me entiendan, a partir de buscar estas salidas alternas o formas de terminación anticipada, porque la ley solo prevé la suspensión condicional del proceso, acuerdos reparatorios, pero no prevé el abreviado. Eso yo lo interpreto de lo que dijo la propia Valentina, que hubo una reducción Que es la a la víctima. pena. Entonces, debe de ser que Marian accedió a un procedimiento abreviado para poder salir en los 5 meses, porque estuvo 5 meses, eso es lo que se sabe, y para poder obtener su libertad, pues tuvo que acogerse a esta figura del procedimiento abreviado, donde tengo entendido que los jueces de la ciudad y la fiscalía, a partir de criterios y estudios psicológicos, psiquiátricos, sociales, familiares de Marian, bueno, en este caso de Marian, o del adolescente que se encuentra inmerso en un tema de la legal, a partir de estos estudios se hace una propuesta de ese procedimiento abreviado, y el juez, a diferencia de adultos, lo va a autorizar. Autoriza si le pone una medida no privativa o una medida privativa, y en este caso es evidente que fue una medida no privativa de la libertad, que seguramente fue libertad asistida o no lo sé, donde ella tiene que estar bajo ciertas condiciones, como lo dijo la propia Valentina, y de estos 2 años, 8 meses, que fue el tiempo que se consideró para que ella esté bajo esas condiciones, será que le va a dar la oportunidad de estar en libertad, porque son medidas no privativas de la libertad, y seguramente reparó el daño, porque también eso es una figura o una requisito que contempla la ley nacional, que las víctimas se les pueda reparar su daño, porque entiendo que Valentina lo refiere, ¿no? Yo no soy nadie para poder decidir sobre la libertad de Marian, me pidió perdón, se hizo una reducción de la pena, o sea, sí ya fue como un tema pues que se pudo acceder a esta forma de terminación anticipada, y por eso es que Marian ya se encuentra en libertad, por esos criterios que se manejan en la ciudad y en Guanajuato. Porque sí, muchos, a lo mejor abogados que nos vean o gente que conoce, va a decir, pero ¿cómo un abreviado si no está en la ley? Pero en la ciudad, los que ya litigamos aquí en Ciudad de México, sabemos que sí está autorizada esa figura, porque uno de los principios es respetar los derechos de los adolescentes, de darles precisamente esas opciones de reintegrarse a la sociedad a través de cuestiones educativas, sociales, de su familia. ¿No sería benéfico que Marian esté 5 años en un internamiento? O sea, ella ya va a salir, cerca de salir reformada o con intenciones de rehacer su vida, pues no va a poder como lograr esa reinserción familiar, social, educativa, por ser una adolescente. Por eso es que se privilegió esta forma de terminación, y por eso es que ella se encuentra en libertad. Debe de ser por esto. Que como tú decías, es una interpretación o una deducción que hacemos a partir de información que es pública, porque claro, no lo sabemos. A mí me queda la duda, porque me parece que es incluso un poco contradictorio desde el punto de vista de las finalidades de un procedimiento abreviado.
Aquí lo hemos explicado, pero si alguien no nos ha acompañado en esos episodios, es una manera de terminar rápidamente un asunto penal que involucra aceptar la responsabilidad y a cambio de aceptar eso y no hacer que la fiscalía tenga que desarrollar más diligencias para probar que la persona es culpable, hay un premio. Forma parte, se le conoce derecho premial a estas figuras y el premio es reconoce que lo hiciste, renuncia al juicio oral, que se te sentencia a través de las pruebas de que tiene el Ministerio Público. En ese momento, reparas el daño. Y no te voy a dar la pena máxima, ¿no? Exacto. Y sí queda como la duda de si este tratamiento es acorde a una persona, si estamos diciendo que es menor de edad y hay un sistema distinto. Ahora, tienen asesores legales, abogados, tienen una defensa, no es que ellas se defiendan por sí mismas, pero sí parecería ser que, al menos a mí me queda como la duda de cuál fue la salida jurídica que se le dio a este caso, porque lo cierto también es que en un principio se insistía en que esto fuera visto como lesiones que ponen en peligro la vida, y como ya dijimos, eso tenía pues detrás una estrategia y era tenerla en internamiento, porque si la acusación, que suena más fuerte, que creo que eso es lo que también cuesta un poquito de trabajo entender, porque las personas no tendrían por qué saberse los códigos penales ni las distintas leyes del sistema de enjuiciamiento o de ejecución de sanciones, pero cuesta un poquito entender por qué es preferible acusar a alguien por lesiones que ponen en peligro la vida que por tentativa de feminicidio, ¿no? Sí, uno diría es más fuerte intentar matar a alguien por el hecho de ser mujer que las lesiones. Exacto. Pero justo es eso, o sea, en la ley nacional los delitos tentados no ameritan internamiento. Y las lesiones que ponen en peligro la vida, sí, ahí viene la diferencia. Pero sí, precisamente, pues la Ciudad de México, digamos que tiene esa, regresando al punto de por qué está en libertad, pues fue porque se aprovechó esta forma de terminación anticipada que sí se da y que los jueces de la Ciudad de México han creado esos criterios, la Fiscalía, precisamente para solucionar los conflictos. Porque incluso eso es un tema constitucional que también lo privilegia la propia ley, que se busquen los mecanismos alternativos, la solución del conflicto, las salidas alternas y sobre todo respetar los derechos humanos de los adolescentes. Entonces, bajo esa interpretación es que se les va a dar esta oportunidad que, como bien dices, muchos han de decir es que no es coherente, si es un abreviado, tiene que tomar decisiones y muchos estados no lo autorizan. Por ejemplo, en el Estado de México, que yo he llevado asuntos de adolescentes en el Estado de México, por nada del mundo se autoriza esta figura. Ahí sí el criterio es así y en la ciudad sí se autoriza y en esta ocasión pues le favoreció a María, ¿no? Ese criterio que busca privilegiar los derechos humanos de los adolescentes, porque de lo contrario, pues por la edad que ella tenía al momento de cometer el hecho le podrían poner, la máxima son 5 años, pero de los delitos que están dentro de medida de internamiento para poner esa máxima, que en este caso sí está contemplado como de las máximas, 5 años. Es sumamente controversial, ¿estás de acuerdo? Y creo que no va a haber uniformidad en las opiniones. Hay quien pensará que es injusto, no solamente para la víctima. Yo he leído cosas que dicen es que nos ponen en riesgo a las personas que potencialmente podemos convivir con ella, porque hay gente que está convencida de que esta chica no tuvo un episodio psicótico, sino que es una delincuente de alta peligrosidad. Así es la sociedad, ¿no? Tenemos algunas ideas, incluso esto que tú decías, de si por ser mujer le favoreció, pues es que la evidencia lo que demuestra es que hay más severidad cuando son mujeres las que son acusadas. Hay estudios que demuestran que el porcentaje, que las mujeres reciben sanciones más altas por los mismos delitos que cometen los hombres en ciertos grupos de delitos. Es menos tolerable desde el punto de vista de la mirada de los juzgadores promedio, las conductas de las mujeres
que las de los hombres, y eso está estadísticamente comprobado. Entonces, no es el hecho de que sea mujer lo que llevó a esta solución. Lo que sí es que hay que entender que este marco de justicia juvenil y de tratamiento especial para personas menores de edad, pues lo que nos plantea es un montón de situaciones que habría que a lo mejor, se ven diferentes las cosas cuando la conducta al final no termina, por ejemplo, con la privación de la vida de alguien, ¿no? Y cuando, dependiendo de los medios empleados y también de la hazaña, porque sí es cierto que también hay un movimiento que ha cobrado mucha fuerza a partir de otro caso que involucra menores de edad. Este ocurrió en Chihuahua. Un joven de 17 años atacó a su expareja, también de 17 años, también fueron puñaladas, también fueron en la cara, tórax, manos, por donde pudo, más de 50 puñaladas, porque la chica no quiso continuar la relación sentimental con él. Tampoco perdió la vida. Afortunadamente Pero creo que ella decía que le intentaba apuñalar en el cuello y que llegó un momento en que ya no sintió el aire, ¿no? Y que le salía sangre. Sí, es un caso muy fuerte. Terrible. Ella ha compartido también su testimonio y ella impulsa una reforma a la ley de enjuiciamiento juvenil o de adolescentes, que lo que busca es agravar las sanciones o que se trate como a personas adultas a los adolescentes que cometen cierto tipo de delitos, como por ejemplo el feminicidio. En este caso, insistimos, en ambos casos es, bueno, en aquel caso sí era una tentativa o sí se manejó este asunto como una tentativa de feminicidio, en el caso de Marian, no. No, porque precisamente regresamos, precisamente como fue tentativa de feminicidio, pues por eso salió, ¿no? No estuvo en internamiento, tengo entendido. Pero en de Marian, precisamente se buscó que fueran lesiones para poder de alguna forma, pues, fue la postura de la fiscalía, ¿no? Para tenerla primero en internamiento. ¿no? Porque si es feminicidio en grado tentativa, no había justificación. Estos 5 meses hubiera enfrentado ese juicio en libertad. Y yo creo que eso hubiera generado más reproche social, ¿no? De, oye, un feminicidio en grado tentativa y se encuentra en libertad. El reclamo social hubiera sido todavía más intenso de por qué un feminicidio en grado tentativa de una adolescente no está internada. Incluso regresando a este asunto de Mia Naomi, este caso de Chihuahua que ocurrió en el año 2022, aquí la conducta, los dos tenían, insisto, 17 años, pero él no solamente la ataca 47 veces, le da 47 puñaladas, sino que además la abandona en un terreno baldío en donde la había citado, pensando en que ella ya no tiene vida. Y el hecho de que haya sido acusado por esta tentativa de feminicidio motivó que él pudiera llevar una defensa y una estrategia legal en libertad. Exacto. Y es hasta este año cuando pierde todas las instancias que intentó, por tanto ya es mayor de edad y le dicen que sí, que tiene que ser internado, y a pesar de que ya es mayor de edad no lo internan en una prisión para adultos, sino en el centro para adolescentes. Internamiento para adolescentes. Sí, exacto. No le pueden dar no pueden los adolescentes estar mezclados, no los pueden juntar con adultos, aun y cuando cumplan la mayoría de edad, pero si en el momento de cometer la conducta eran adolescentes o menores, pues es evidente que no van a estar tratados de la misma manera que un adulto, porque eso viola sus derechos humanos y no es compatible con el sistema, que es precisamente socioeducativo. Entonces, no, aunque cumplan la mayoría de edad, no van a ir nunca con los adultos, no se van a mezclar. Y esto creo que inevitablemente genera mucho enojo. Claro. ¿No? Aquí hemos tenido, bueno, no en el sistema podcast, pero sí en otros canales que son cercanos, casos que involucran actos atroces
realmente fuertes cometidos por adolescentes. Hay un asunto que es muy conocido, tristemente muy conocido, el feminicidio de Fátima, una niña, y algunos de sus agresores, uno de sus agresores era menor de edad. El grado de puñaladas que recibió Fátima, todo contado por su mamá. Su mamá encontrado... Eran sus vecinos, ¿no? Eran sus vecinos, sí. Le hicieron todo lo que pudieron. Le tiraron dientes con una cadena, le sacaron algún ojo, si no es que los dos, eso no me acuerdo. La mamá narra la cronología forense de todas las lesiones. Es insoportable escucharlo. Es necesario, como sociedad también, pues enterarnos que existen ese tipo de casos y cuál es la reacción de las autoridades. Entonces, yo sí creo que en ese tipo de asuntos, bueno, a Mar la tiraron a un baldío, le aventaron piedras, la derribaron. O sea, una hazaña inimaginable en contra de una niña de 12 años. Y entonces cuando uno trata con todas estos postulados y estos principios del sistema para adolescentes a estos casos, tenía 17 años también uno de los agresores, estaba por cumplir la mayoría. Es muy fuerte decir, no sabían lo que hacían, está en desarrollo, y sin embargo, la ley establece que las personas menores de edad, con independencia, bueno, no lo dice así, pero así es como hay que entenderlo, de la conducta que cometan, tienen que ser juzgados bajo estas leyes especiales que los van a favorecer lo más posible. Sí, sí hay una lista de delitos que ameritan sanción de internamiento, que en este caso sería eso, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Como un feminicidio, un homicidio, 5 años, que es la máxima que puede estar un adolescente siempre y cuando sea de estos delitos que ameritan internamiento, medida de sanción de internamiento. Sí es como inexplicable, yo creo que ilógico, ¿no? De por qué, si con toda esa hazaña, esa frialdad a lo mejor sean tan pocos años, 5 años, que sería la máxima, ¿no? O sea, qué triste. Pero partimos de lo contrario, que es, a lo mejor suena absurdo, los derechos humanos de los adolescentes, cuando ellos no respetaron las víctimas, cuando no respetaron la vida, no tuvieron esa visión o esa postura o línea de hacerlo lo correctamente social. Es escalofriante. Yo sí. lo que creo es que y eso justificaría para mí el estar hablando de este tema de Marianne, en este espacio, es que creo que como sociedad tenemos que reflexionar y también llamar la atención de las personas que tienen a su cargo tanto los estudios del desarrollo del comportamiento de las personas de acuerdo con la evolución etaria, como también las personas que hacen las leyes y pensar, quizá en medio hay un grupo de ciertas conductas con ciertas características que tendrían que tener un tratamiento diferente. Y eso creo que se puede lograr prestándole más atención a lo que pasa, porque la señora Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima, lo explica pues con mucha expertise porque lo vive y porque le ha costado mucho trabajo enjuiciar y responsabilizar a las 3 personas que participaron en el feminicidio de Fátima de manera adecuada, y para ella pues es muy fuerte esta parte del tiempo que estuvo. Ella todavía no termina, la señora, de vivir los enjuiciamientos que se abrieron a partir de esto, y hay uno de las personas que intervinieron que ya pagó su pena y está en libertad, porque la máxima que le pueden poner son 5 años. Exacto. Y esto a mí sí me ha llevado a reflexionar en que hay ciertas conductas que tienen que verse de otra manera.
Y también no pensar que todas las soluciones a esto están en el derecho penal y en el endurecimiento de las sanciones. Yo creo que todas estas convenciones y acuerdos de que a los menores de edad hay que tratarlos de esta manera diferenciada, preferente, con la mínima agresividad posible, están bien para cierto tipo de conductas, ¿no? Pero te decía, la señora Lorena, alguna vez le escuché decir, pero es que estaba por cumplir la mayoría de edad. O sea, si tú cometes, es así, la ley así está, ¿no? Si tú menos de 18, exacto, si mañana es tu cumpleaños 18 y hoy cometiste el delito, estás por el sistema integral de justicia penal. Sí, si la persona, hablemos del delito de feminicidio, lo cometes un día antes de tu cumpleaños, hiciste todo lo necesario, además, no fue fue maquinado, se planeado, había alevosía, ventaja, etcétera, etcétera. Si tú lo cometes el día lunes, que todavía no cumples los 18 años, 11 meses. La máxima sanción son 5 años de internamiento. Exacto. Si eso lo cometes el martes, cuando cumples 18 años, puedes alcanzar la máxima, que son 70 años. Así está la ley. Por eso sí entiendo que cueste tanto trabajo y enojo y reproche decir, pero ¿por qué? Sí, ¿no? Exacto, que igual yo creo que esto obedece a evoluciones sociales. Hay mucho, digo, esto es una opinión y yo creo que algunos coinciden conmigo, pues todo el acceso que se tiene a medios de comunicación, los adolescentes ya tienen celular, tablet, son cuestiones culturales, cambios culturales, sociales, que yo creo que en algún momento va a haber esos ajustes o reformas en torno a esta evolución. Pues el derecho se va transformando conforme la sociedad va evolucionando. En su momento probablemente exista alguna, nos tocará a lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Ver ese cambio, o nos tocará a nosotros, no lo sabemos, pero sí es un debate o un reclamo de por qué, ¿no? La diferencia de 65 años en un adulto y 5, ¿no? O sea, son 65 años la diferencia porque son 70 y 5 años. Se escucha súper irracional. O sea, hay un mundo de diferencia de 65 años a 5 años. Yo creo que también claro, hay un reconocimiento de los propios sistemas de justicia de que no están preparados para poder realmente ayudarles a las personas a transitar a esquemas de vida que no impliquen cometer delitos. Porque es verdad que si pensamos en meter a la cárcel a personas de 17 años con poblaciones que son sumamente agresivas, de entrada suena que no sería una política criminal que de entrada incluso te dé alguna posibilidad de éxito, ¿no? O sea, sí, exacto, ese es el punto. Pero al mismo tiempo, del otro lado, desde la perspectiva de las víctimas, es si él pudo cometer este tipo de cosas tan monstruosas, en los casos que los hay. O sea, en el caso de Mariana lo que tenemos es muy fuerte. Sí. ¿No? Que una joven encuentre como una medida de expresar su enojo, la emoción que cada quien encuentre a través de apuñalar, y que no la frene la sangre, que no la frene que la otra persona esté en el piso. Es muy fuerte, sumamente fuerte. Ahora, desde el punto de vista legal, el tratamiento que tiene que tener es atenuado. Sí, no puede tener la misma intensidad que un adolescente, porque no se busca castigarla como en un sistema de adultos, donde es castigo a través de la pena, buscando la reinserción. Aquí no te voy a castigar, te voy a sancionar, porque no te puedo tratar con la misma intensidad que al adulto, pero sí busco esas características o esos puntos que sean socioeducativos, porque al final siguen desarrollándose académicamente, en su familia, en sociedad, físicamente, emocionalmente. Ese es como que el punto fino probablemente donde encontremos ese trato diferenciado entre el adulto y el adolescente, que no se ha desarrollado. Pero viene la antítesis, ¿no? De cómo pudo meditarlo, planearlo. Eso lo hace una persona
que está totalmente desarrollada, ¿no? Lo podría decir cualquier persona. Sí, creo que en este tipo de casos las opiniones están sumamente divididas. Depende de desde dónde se vea. Nosotros como pues personas formadas en derecho tenemos que verlo desde el punto de vista legal, jurídico, y bueno, ojalá esto también le sirva a alguien para poder entender mejor también esto que pasa, porque yo sí creo que tendría que tener un ámbito no solamente jurídico. Habla de un problema grave, social, y que tendría que involucrar también a las familias, al sistema educativo, y no dejarle todo a la parte penal. Habría que llevarnos a reflexionar qué es lo que está pasando en las infancias y en las adolescencias para que alguien encuentre que esta es una manera de resolver problemas, disgustos, enojos, como lo quieras llamar. Las estadísticas lo que indican es que en los últimos años ha incrementado el número de expedientes que tienen como responsables de cometer este tipo de conductas que las leyes penales describen como delitos a menores de edad. O también, precisamente como los adultos ya saben que el trato es diferenciado a los adolescentes, los utilizan para cometer delitos, por ejemplo, en robos, en secuestros. Los mismos adultos, digamos que reclutan adolescentes, pues sabemos que un adolescente es vulnerable, es manipulable, pues para a lo mejor para un adolescente 1,000, 2,000 pesos, 3,000, pues es así como que atractivo, ¿no? Es mucho. Y precisamente los delincuentes ya, digamos, de gama alta y con experiencia, aprovechan la nobleza de ese sistema y dicen, pues vamos a reclutar adolescentes menores de edad y los ponemos a robar, a secuestrar, incluso a matar. Yo he llevado asuntos de adolescentes donde precisamente son reclutados por, digamos, células criminales, bandas, donde por cantidades pues, irracionales de 2,000, 3,000, pero para un adolescente puede ser mucho, ¿no? Oye, mira, los trabajan, los manejan, y que han matado gente entre bandas, entre conflictos internos de ellos, ajustes de cuentas y lo que sea. ¿Y cuál va a ser el tratamiento para el adolescente? 5 años. Máximo. Máximo. Entonces, si es que tiene más de... Sí, si tiene más de 16 años. Exactamente. Sí. Es que sí, ahora que lo dices, eso también es algo que se ha ido documentando mucho a partir de los últimos años, y es la utilización de personas muy jóvenes, bueno, de niños. A los 10, 12 años son niños, sí, en actividades del crimen organizado. Sí, pues no son ni siquiera sujetos. Un menor de 12 años ni siquiera es sujeto del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Sí, y el sicariato es una práctica que recluta a quien sea. Exacto. Hay niños, y no estamos hablando de México, no estamos hablando de un país que está en guerra, no en ese tipo de guerra explícita, ¿no? Pero hay documentados muchos casos de niños que manejan armas de alto calibre y que se jactan del número de personas a las cuales han privado de la vida. Sí, están entrenados para eso y son adolescentes y el sistema pues no puede hacer nada porque no son sujetos del sistema si tienen menos de 12, y si son a partir de 12, 14, 16, 18, ya sabemos cuál es el tratamiento. 12 a 14 no te puedo poner una medida de internamiento, y las medidas no privativas, el máximo es 1 año, y de 14 a 16 sí te puedo poner una medida de internamiento dependiendo del delito, y la máxima ahí son 3 años. Y de 16 a 18, 5. La verdad es que objetivamente pues sigue sonando poco, ¿no? No tan intenso como un delito, un homicidio, feminicidio. Pues es que hay incluso quien dice que los niños no cometen delitos. Sí, de hecho, pues no hay, precisamente parten de que no están desarrolladas, pues es una responsabilidad nada más, responsabilidad penal. Exacto. Sí, el problema creo que ya no se puede ocultar la participación de niñas, niños cada vez en delitos más, porque creo que desde los niños y las niñas siempre han participado en conductas
descritas por las leyes penales como delitos, ¿no? Para no decir que cometen delitos, porque está todo este debate de si un niño puede o no cometer delitos. Sí, porque no hay culpabilidad. Y bueno, ya estamos hablando de temas muy técnicos, Sí, ¿no? pero digámoslo, hay quien dice que los niños y niñas no pueden cometer delitos porque no tienen esa capacidad. Eso pues siempre ha existido, ¿no? Pero creo que durante mucho tiempo se había pensado que en esas conductas más desde una perspectiva de la medicina, como estas desviaciones, y como asociado más a enfermedades mentales y a casos como extraordinarios. Pero esa parte extraordinaria pues cada vez se ve más debilitada como explicación cuando vemos que las estadísticas presentan cada vez más enjuiciamientos en contra de este tipo de niños, ¿no? Y cosas como muy sanguinarias también. Sí, feminicidios, homicidios, incluso hasta delitos sexuales, o sea, violaciones, hay temas que pues uno pensaría que no es algo que pasaría por un adolescente, ¿no? Y sí pasa. Sí hay violaciones que cometen los adolescentes. Y con tu experiencia, el juzgamiento de este tipo de asuntos, ¿cuáles serían las grandes diferencias entre un tribunal especializado para adolescentes y la manera en que se juzga a los adultos? Pues primero pues el requisito es que todos sean especializados en el sistema, precisamente para poder hacer una explicación de manera clara, a lo mejor con tacto, partiendo de lo que es el sistema socioeducativo, de aspectos biosocioculturales y tener toda esa sensibilidad, comprensión de lo que conlleva el adolescente desde el ámbito jurídico, social, psicológico incluso, educativo, familiar. Por lo tanto, es que los especialistas en este sistema tenemos que estar en constante preparación porque estamos tratando con un sector, digamos, que vulnerable, pues son adolescentes, y quien tienes que tenerlos de manera privilegiada o tratarlos de manera, privilegiada, respetando el interés superior de estos adolescentes y respetando sus derechos humanos. Entonces, a partir de esa especialización, a lo mejor explicación detallada, a diferencia de un adulto que también tiene que conocer de qué se trata su proceso, por eso está representado por un defensor que se conozca del sistema acusatorio. Yo puedo decir que es menos intenso, más garantista y sobre todo especializado en sistemas educativos, familiares, empáticos, sociales, y que tengas esa sensibilidad como representante de un adolescente para poder acompañarlo durante todo este proceso, a diferencia de un adulto, quien ya puede entender las consecuencias de sus conductas y quien busca, pues sí, su representante, pero pues ya es distinto que acá hay un castigo, hay penas, y acá van a ser sanciones educativas, sociales. Entonces yo creo que la diferencia parte simplemente en las sanciones, en las penas, y que va a ser menos intenso que el de adultos. Yo creo que ese es el punto, la intensidad y las materias que se van a ver en distintos sistemas. Es que, no sé si estás de acuerdo, pero creo que el enjuiciamiento para adolescentes parte de que no saben lo que hacían. Sí, justo, no tienen esa capacidad de comprender. Entonces, por eso es muy benevolente el sistema. Y te digo, yo creo que cuando se trata de conductas menores o que no son sanguinarias, yo creo que estoy de acuerdo. Creo que hay otro grupo de delitos que tendrían que verse con otros ojos, que hoy no se pueden ver de otra manera desde el punto de vista legal, porque las leyes hacen esta distinción tajante y es enjuiciamiento para adolescentes, mínima intervención, mínimo internamiento, medidas. Intensidad baja. Exacto, interés superior de social, familiar, educativo, no busco castigar.
busco reformar, reintegrar a la familia. Exacto. Ese es como el punto. Al adulto te voy a castigar, te voy a poner una pena, sí buscando la reinserción social, pero acá hay penas, acá hay castigos. Y por eso es que las sanciones son por esos años, no como en un adulto, que vuelvo a lo mismo, no puedes como de alguna forma truncarle su desarrollo al adolescente a través de penas elevadas, porque está en reintegración o en desarrollo, apenas está en esa transición. Que es súper polémico, ya Sí, en la vida sí. práctica, porque todo lo que tú dices, ¿no? Lo cuestionan, por ejemplo, las víctimas indirectas, las madres, cuando acabaron con la vida de alguien, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué la ley, por qué el sistema protege su proyecto de vida, su desarrollo, y por el otro lado ellos terminaron con el de alguien más? No es este el caso, en el caso de que estamos hablando de Marian es otra cosa, pero sí, las características de la agresión son preocupantes. Te contaba hace ratito que leí algunos comentarios de personas que decían, qué miedo que la dejen en libertad, porque aunque no se acerque a Valentina, la víctima, pues ahora tiene que cuidar de una hija. No sabemos qué establece al final la determinación que se tomó respecto de la convivencia de ella con su hija, pero es la mamá. Sí, es la mamá, ¿no? Tendría que tener pues derecho a convivir con su hija. Entonces hay todas estas preocupaciones que creo que son inevitables y que al final también hacen que el sistema no pueda cumplir con su finalidad. Si no se explica bien, o sea, por un lado tiene que convivir el tema de la presunción de inocencia, que las debe acompañar en todo momento a las personas menores de edad. Entonces está la presunción de inocencia. Y hay otro principio también que rige esta materia, que es el de la no revictimización. Exacto. O sea, las personas que hablamos de este caso y que nos referimos a esta joven, tenemos que tener el cuidado de no imponerle cargas adicionales o adjetivos, porque, bueno, ahí también hay una discusión de quién puede revictimizar, si solamente las instituciones o si las personas, pero sí habría una pretensión también desde la ley de tratamiento para adolescentes, que tendría que asegurarles que ellos realmente puedan reintegrarse familiarmente o reincorporarse, sí, ¿no? a su familia y a la sociedad y a su educación, porque finalmente están en edad que continúan estudiando. Exacto, pero para eso también tendría que el propio sistema de justicia salir a explicar y a decir esto. A mí me frustra mucho que en estos casos que involucran asuntos de interés público, donde hay mucha atención mediática, que inevitablemente la gente va a opinar. O sea, ahora hay creadores de contenido que opinan del contenido. Sí sería muy bueno tener información oficial que explique qué fue lo que pasó, porque la ausencia de información alimenta la especulación. Sí, exacto, o la desinformación. Al final, bueno, sabemos que en adolescentes pues la información es reservada, pero este asunto es público, entonces precisamente de toda esa publicidad que se le ha hecho, pues valdría la pena que alguien con conocimiento explique, ¿no? Precisamente para que no exista esa desinformación o ese linchamiento social incluso al sistema judicial o a la propia Marian, porque es mujer o que porque es influencer. La falta de información la coloca en una situación de riesgo. Exactamente. O sea, también qué miedo para ella misma, para su integridad, para su hija, el verse expuesta después de que no se puede controlar y no se puede ocultar la información. Por eso yo creo que el sistema podría explicar sin violar ninguna norma de confidencialidad, de reserva de la información, y salir a explicar esto y decir, miren, la persona es menor de edad y eso implica esto. La sociedad tendría que ser cuidadosa, tendría que saber esto. No se puede revictimizar. Este asunto al final se ventiló y transitó por instancias jurídicas, hay una solución jurídica, tendrían que explicar sin tener que
exhibir o presentar información que sea sensible. Sí, exacto. Pues la propia víctima lo ha hecho público, ¿no? Pero sí se ha hecho desinformación y mis posturas son a partir de esa interpretación de lo que ella misma ha hecho público, que fue, consideramos que probablemente Marian optó por esta salida y pues y sabemos que en la Ciudad de México sí se otorga esta forma de terminación y por eso es que se encuentra en libertad. Y yo creo que esa es la respuesta de todos los que preguntan, ¿por qué ella salió después de 5 meses? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué Fofo sigue ahí? Ahí está la respuesta. Sí, ¿por qué culpable pero en libertad? ¿No? En el sistema de juzgamiento a adolescentes, ¿existe la figura del perdón? No, de hecho… Jurídicamente hablando, ¿no? En la ley nacional solo vas a encontrar la suspensión condicional, el acuerdo reparatorio y los mecanismos alternativos. A mí me llamó la atención que Valentina que habló… en español, ¿qué significa todo eso? Sí, la suspensión condicional del proceso es, digamos, una salida alterna donde si es procedente, esto es a base de ciertos requisitos que van respecto al delito, puede, bajo ciertas condiciones, el adolescente estar en libertad y reparar el daño. Esa es la suspensión condicional del proceso. Puedes irte en libertad con una suspensión bajo ciertas condiciones, reparas el daño y te vas. El acuerdo reparatorio igual es, llegamos a un acuerdo, reparo el daño y puedo estar en libertad, ¿no? Digo, ya terminamos con el proceso. Los mecanismos alternativos es la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Son figuras donde se busca la solución de conflictos a través de acercamientos entre la víctima, el adolescente y sus representantes, precisamente para poder llegar a una solución del conflicto. Eso es lo que establece la ley nacional, pero no hay ninguna figura de perdón, o sea, lo más que hay en las medidas no privativas es la amonestación, el apercibimiento, que es el que hace el juez al adolescente, lo amonesta a no reincidir en esta conducta, el apercibimiento es lo que puede pasar si vuelve a cometer esta conducta. Esas son cuestiones que no son compatibles con el perdón. Probablemente esa situación que Valentina ventiló fue entre ellas, ¿no? O sea… Es que esta parte es interesante, al menos desde el punto de vista jurídico, porque escucharla decir me pidió perdón y acepté sus disculpas, al menos a los abogados y a las abogadas nos lleva a este terreno en donde existe la posibilidad de terminar con una carpeta de investigación o con una acusación, si tú estás de acuerdo en que ya no se le persiga a cambio de algo. Ajá, ¿no? exacto. Que se estima que es probablemente en esa figura de solucionar el conflicto, que es los criterios que han formado los jueces en la Ciudad de México, probablemente ahí hubo una petición de ella, ¿no? De yo quiero que se me pida perdón, o la propia Marian lo hizo, porque tampoco está pues prohibido, ¿no? Si se fue a un abreviado para poder salir en libertad, reparó el daño y se hizo todo este análisis de conceptos educativos, psiquiátricos, sociales, probablemente dentro de ese acuerdo o esa autorización del abreviado, alguna de las dos solicitó, no sabemos si fue Marian que dijo yo quiero pedirle perdón, la propia Valentina dijo quiero una disculpa pública, porque en adultos sí se da el tema del perdón y la disculpa pública, probablemente de ahí parte esta circunstancia, porque al final el Código Nacional es supletorio de la ley nacional, entonces podemos usar figuras que se encuentran en el Código Nacional y pues no veo aquí como que esté prohibido, ¿no? Esta figura, pero no se encuentra en la ley nacional, el perdón. Es que justo esta misma, no sé si estás de acuerdo, esta misma falta de información hace que estemos especulando. Sería muy interesante, ese también es uno de los objetivos que tenemos aquí, de explorar otras áreas para que las cosas pudieran ser diferentes. Sería muy interesante que los tribunales especializados o las personas encargadas de emitir esta solución que termina poniendo en libertad a esta joven, que a ver, es inevitable que se deba hablar de este asunto, o que se vaya a hablar de este asunto. Es un asunto que fue… Es público, es mediático, está en las redes sociales, eso no se puede parar. ¿Por qué no aprovechar y hacer pedagogía para decir, miren, ¿no? Quien haya emitido este asunto se termina porque nuestra ley establece esto,
se opta por esta solución. El no hacerlo se presta a esto, ¿no? A especular, a decir, a enojos, también a desinformación, genera mucha incertidumbre, mucho enojo también, y yo creo que eso se podría evitar. Sí, exacto. Hablemos un poquito del tema de, porque esto también lo menciona Valentina en su video, con el cual explica que sí, que en efecto, que Marian, pues, quien fue su agresora, va a quedar en libertad, y dice, habla de segundas oportunidades. Hablemos de segundas oportunidades desde la perspectiva legal, porque desde la perspectiva, pues, social, genera igual muchas... indignación. Sí, hay quien sentencia... A ver, el Tribunal de Enjuiciamiento Público se rige por otras reglas, ¿no? Y ahí hablan... se habla desde pues las emociones y son otras cosas, y el Tribunal de Linchamiento Público no necesita de pruebas y no necesita saber de normas. Si alguien estima que alguien es culpable por algo y además que no se va a reformar, pues así lo sentencia y así lo expresa, ¿no? Pero desde el punto de vista legal, ¿qué podemos decir de las segundas oportunidades? Pues precisamente las medidas de sanción no privativas sí contemplan como ese seguimiento a los adolescentes, de la interpretación, insisto, de lo que se ha hecho público por los propios intervinientes, pues se entiende que si se fue un abreviado, pues el juez tuvo que poner una medida de sanción no privativa, probablemente una libertad asistida. ¿Qué es esto? Que Marian se encuentre bajo supervisión de instituciones por el tiempo que se habló, que son 2 años, 8 meses, es lo que entiendo, va a estar en supervisión por este tiempo, en instituciones educativas, sociales, familiares, o sea, sí no va a quedar así de ya estás libre y vas tu vida, ¿no? No, sí va a estar bajo observación. Eso lo establece la propia ley. Entonces vamos a entender que Marian tendría que comprobar o acreditar durante este tiempo, pues que sí hubo una reinserción, un cambio, o que esa segunda oportunidad que se le dio, pues valió la pena, ¿no? Se va a lograr reinsertar a ella con su familia, a la educación, va a estar tomando cursos, cuestiones sociales, culturales, educativos, con instituciones especializadas. Seguramente eso es lo que se le otorgó por el juez. Yo lo hablo bajo mi propia interpretación y lo que establece la ley nacional y por lo que dice Valentina. Entonces, esa segunda oportunidad va a estar en observación por ese tiempo. Ya veremos qué pasa en 2 años, 8 meses. Sí, pero incluso en el sistema para adultos, yo creo que tendríamos que empezar a convivir con un poco más con esta idea, porque incluso en el juzgamiento para adultos, pues tú una vez que cumples con tu sentencia condenatoria, sales a reinsertarte, ¿no? A la sociedad, a reincorporarte. Tú lo pasaste por la cárcel y desde el punto de vista de la justificación del sistema, ya no es como en el siglo XIX, ¿no? Que es un castigo por lo que hiciste, no, es ante tu comportamiento yo he estado, te interno, te privo de la libertad y te ofrezco educación, trabajo, actividades recreativas, deportivas, la posibilidad de que además en el internamiento tú reflexiones sobre tu conducta y tengas mayores posibilidades de volverte a reincorporar a la sociedad y ser una persona distinta, ¿no? Exacto. O sea, esa es como la finalidad del sistema de privación de la libertad. No es el castigo en sí mismo, ha ido evolucionando esta idea de para qué tenemos a las personas en la cárcel. Entonces, eso supondría también que las personas, estoy hablando de los adultos, que cometen delitos y que pagan sus condenas o sus sanciones o sus años de privación de la libertad, pues salen con la posibilidad de reincorporarse a la sociedad. Y si hay esta expectativa desde las leyes, ¿no? Porque hay muchos programas de reinserción, por eso. También incluso esta idea ha evolucionado. Antes se hablaba de rehabilitación, ¿no? Hoy hablamos de reinserción social. Esto se tendría que entender como una segunda oportunidad para alguien que cometió un delito y lo pagó. La sociedad tendría que tener
la disposición de ofrecerle una oportunidad a esas personas para que tengan una alternativa, porque esta segregación o este aislamiento o esta estigmatización por haber estado en prisión a lo que los llevaría pues es a no poder obtener empleos y por tanto a que tengan que cometer quizá nuevos delitos. Nuevamente, sí, por la discriminación que hay del antecedente que tienen, ¿no? De que ya estuviste privado de tu libertad, tienes un antecedente penal. No debería de ser así, pues es un tema yo creo que ya socialmente, que en los propios ciudadanos no estamos como que aportando respecto a ese punto, ¿no? Pero sí sé que hay programas para que puedan buscar trabajo, obtener, pero el problema es que no hay mucha información respecto a estas oportunidades que tienen una vez saliendo. Ese es el problema, la falta de información. Exacto, y entonces me llamó la atención de o sea, que utilizara esas palabras esta joven Valentina, la que fue atacada, y decir, oigan, las personas merecemos segundas oportunidades. Y otra vez es algo que polariza y enoja mucho porque muchísima gente, no es verdad, ella, o sea, está prácticamente, pese a todo este esfuerzo del sistema de enjuiciamiento juvenil, parecería ser que esta joven está condenada a cargar por el resto de sus días con esta condena social, ya no. Sí, exacto. Y ahí es donde digo, hay una ausencia del sistema que no explica cómo tienen que tratarse estos casos y por qué. Con suerte nosotras vamos a llegar a algunos hogares y con suerte podrá este punto de vista jurídico ser tomado en cuenta para poder entender este caso, pero creo que le corresponde a las autoridades encargadas de aplicar estas leyes explicar por qué, a pesar de ser culpable de haber atacado a esta joven, puede estar en externación, o sea, en libertad. Sí, en libertad de externación. El punto es que pues como se maneja la información, pues tiene que ser reservada, pero insistimos, ¿no? En este tipo de asuntos que sí son públicos, sí vale la pena que alguien informe, que sí que dé la información precisamente para evitar esa desinformación, ese enojo, ese linchamiento a las propias autoridades. A la propia autoridad le reclaman. Yo lo he visto en estos días en todos los medios de comunicación. ¿Qué está pasando? Sistema judicial que no sirve, ¿por qué ya salió? Y qué extraño. Incluso se habla de temas delicados, ¿no? Que hubo ahí algo anormal, cuando pues, evidentemente no es así. O sea, partiendo ya de todo este conocimiento y este contexto que estamos compartiendo, pues ya tenemos, espero poderles haber dado una amplia explicación de por qué no es diferente y por qué se maneja de esta manera a los adolescentes y no como los adultos, que no es porque sea influencer ni porque sea mujer, es porque era adolescente. Y yo parto bajo mi experiencia de las propias interpretaciones o de lo que las intervinientes han dicho, ¿no? Como en este caso Valentina, y sí valdría la pena que se dé una explicación, ¿no? De si fue así a través de esta forma de determinación que pudo salir Marian. Y yo agregaría, y esto ya más bien es una preocupación mía siempre, de poder asignar las diferentes responsabilidades que le tocan a cada quien, pedirle a los sistemas de justicia que hagan su parte, sí, pero también tenemos que ampliar la mirada y llevarnos esto a la propia casa, ¿no? Dicen que el problema de los ojos es que solamente ven hacia afuera y no hacia adentro. Y creo que este es un ejemplo más de estos casos en donde el señalamiento público es durísimo, con o sin razón. Yo creo que eso es otra cosa. Pero en donde hay mucha dureza, a veces hay linchamientos, y creo que también tendremos que llevarlo al espacio familiar. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos, con nuestras hijas, con los adolescentes del entorno, para que ellos puedan encontrar que esta es una salida para resolver enojos, problemas, incomodidades? Entonces hay una parte que creo que sí
le corresponde, por supuesto, al sistema de justicia, pero hay otra parte que tendría que trabajarse desde el ámbito de las propias familias, ¿no? Exacto, precisamente por eso es que insisto y repito que este sistema observa cuestiones familiares, educativas y sociales. Sabemos que pues no solo le corresponde, como bien dices, al sistema educar, ¿no?, a nuestros adolescentes, viene desde casa, desde tu seno familiar, desde la educación, todo ese desarrollo, dónde vives, con quién vives, cuáles son los ejemplos que tienes, a qué información tienes acceso. Precisamente en este sistema se observa todos esos ámbitos. Quién es su familia, si tiene una red de apoyo, si se encuentra haciendo cuestiones académicas, culturales, educativas, sociales. O sea, todo eso es en conjunto lo que va a aportar para que un adolescente tenga un desarrollo correcto o que pueda pues hacer las cosas, lo que es socialmente correcto, ¿no? Que también hay excepciones. Quien tiene la educación, que tiene la familia no, y comete delitos, ¿no? O se encuentra inmerso en algún tema penal, que hay una responsabilidad. Pero sí considero que es importante desde casa esos valores que se les dan a los niños, en la escuela, qué es lo que se está enseñando, y sobre todo como padres, cuál es el ejemplo o la formación que le estamos dando a nuestros hijos, que eso se va a ver reflejado en las conductas que cometen, y también precisamente pues dónde viven, cuál es sus ejemplos, su forma de vivir, su escuela, amigos, círculos sociales, familiares. Y evidentemente es una parte que corresponde 50-50 o no lo sé, pero todos tenemos responsabilidad, no nada más el sistema. Social y también la parte gubernamental, pero no solamente la parte del sistema de justicia, ya lo decías ahorita, la parte del sistema educativo. Exacto. Que se desentiende también de las realidades, ¿no? Y le parecería ser que los programas, al menos los oficiales, siguen insistiendo en asignaturas que pueden ser importantes como una referencia cultural, pero el mundo cambió y parece que el sistema educativo no se ha enterado. Hay una realidad que transita por los libros de texto en donde no existe ni siquiera la tecnología ni la manera en que la gente se comunica y se forma opiniones, y el mundo de la realidad, en donde la gente o muchas de las personas, incluyendo las personas menores de 18 años, se están tratando de enterar con el desarrollo que les permite su propia edad de cómo funcionan algunas cosas, y parecería ser que no se conectan. Entonces está también eso, y luego está el tema también de salud. El sistema de salud tendría que estar analizando este tipo porque habrá también estos casos que no se pueden explicar, como tú decías, a partir de los contextos ni familiares, ni educativos, ni sociales, y que tienen que tener otro tipo de explicaciones, incluso médicas, pero tendría que estar también trabajando el sistema de salud, el de salud mental, las ciencias del comportamiento y otras muchas áreas, en estudiar qué está pasando con este tipo de personas que tienen que enfrentar procesos ante estos tribunales especializados en justicia para adolescentes. Que igual también puede ser el tema, el acceso a la información que se tiene de los adolescentes. Hoy también vino a la cabeza un asunto de un adolescente que mató a su novia inspirado en una serie. Entonces yo creo que también, como precisamente los adolescentes parten de esa repetición, de ese ejemplo, de lo que ven, de que no comprenden, de que su cerebro no está desarrollado y que el impulso no lo tienen controlado, sus decisiones parten de cuestiones erróneas, pues también podría ser un factor, ¿no? ¿A qué información tienen acceso nuestros adolescentes? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué tipo de programas ven? Yo creo que eso también podría ser algo, un factor importante, y ese control yo creo que viene desde casa, y sí, los medios de comunicación, pero yo creo que es desde casa, ¿no? ¿A qué les estamos dando oportunidad a nuestros hijos de acceder? ¿A qué información? Y ellos se basan en patrones, en imitar, en ver, y pues ahí es que este asunto que te comento de que mató a su novia porque se inspiró en una serie el adolescente,
Yo creo que puede ser también, obedece una respuesta a todo esto que hemos platicado, ¿no? De los factores que influyen en las conductas en los adolescentes. Y luego, ¿en qué alternativas también tienen? ¿No? Está lo que ven, lo que decodifican, lo que entienden, lo que incorporan, lo que admiran, a quién siguen. Y luego está esta otra realidad muy dura que es la falta de oportunidades y de sistemas educativos de calidad. También es como querer resolver el problema del sicariato ¿no? de los niños y sobre todo hay más, al menos está más documentado que participan niños en actividades, en este tipo de actividades que niñas, pero bueno, las niñas también son utilizadas por el crimen organizado para otro tipo de conductas. Y se quiere resolver este problema prohibiendo que se canten cierto tipo de canciones, cuando en realidad los incentivos a los que acceden son mucho más poderosos que una canción. Tú lo decías, si a un niño que no tiene... si tiene papás pero no están presentes, si tienen que trabajar, si hay problemas en casa, si no hay dinero, no hay trabajo, hay depresión, hay adicciones, por la propia circunstancia que se vive, o los papás también trabajan en este tipo ya ahora se manejan como industrias, ¿no? Sí, exacto, pues ante la pobreza, la necesidad me impulsa a buscar oportunidades. Porque bueno, no son oportunidades, evidentemente, ¿no? Pero pues para resolver los aspectos de la vida cotidiana, porque a lo mejor se empieza por necesito dinero para algo muy concreto, ¿no? Como resolver el tema de qué comer para una familia. Exactamente, y ahí es donde pues es atractivo, ¿no? El dinero aparentemente fácil, porque precisamente no hay oportunidades laborales. Sí, de hecho no es fácil, hay mucha violencia y hay muchas cosas muy tristes que acompañan todo esto, pero bueno, este tema del que estamos hablando nos lleva también a esos ámbitos, ¿no? Porque insisto en que creo que eso justifica que estemos hablando de Marianne, de de estas más de 10 pulgadas, de estas lesiones que recibe otra joven, de estos 5 meses de internamiento, de esta indignación. Y de por qué está libre, ¿no? Que creo que es lo que no todos se entiende. preguntan. ¿Por qué está libre? Sí, porque también hay esta idea, ¿no? De dureza equivale a justicia. Por eso también mucha gente aplaude que se construya una prisión rodeada de cocodrilos. Porque también hay esta idea, si hay dureza, hay justicia. Y bueno, tú con esta plática nos ayudas también a desmenuzar este caso y a tratar de que se entienda, porque al menos desde la perspectiva legal, sí se tiene que juzgar las conductas que cometen los adolescentes con otra mirada. Exactamente. Diferente, menos intensidad que el adulto, porque no lo voy a castigar, lo voy a reinsertar. Lo voy a ayudar a que entienda que hay otras maneras de desarrollarse. Se desarrolle socialmente. Perfectamente. Pues muchas gracias por haber aceptado venir a platicar de este tema. Gracias, Fabi, pues espero en otra ocasión me inviten y que ojalá haya sido clara la información para todo tu público. Pues es inevitablemente un asunto que divide, que polariza, que enoja, que preocupa, que nos llama la atención y nos da también la oportunidad de hablar de este otro ámbito de la justicia para adolescentes y de revisar también lo que está pasando en casa, cercano, en la comunidad, en la sociedad, en la familia, y ojalá que este caso sirva para algo más que para generar titulares llamativos y sí, para hacer conciencia. Y sobre todo que pues aclararles a todos que no es un error en el sistema. Es la ley. Es la ley y no es porque sea mujer. Si está bien o mal la ley, si debería modificarse es otro tema. Exacto. Hoy la ley, ese es lo que establece. Exacto. Ese es el parámetro. El sistema de adolescentes así se maneja, esos son los requisitos y no hay un trato diferenciado entre Fofo y Marianne. Ahí está la explicación. Pues muchas gracias. Gracias. ¿Dónde te puede seguir las personas? En las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Blancas Asociados. Es tiktokera, comparte información legal muy útil. Si aún no la siguen, recomiendo seguirla. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Por favor,
Ayúdenos a compartir este contenido, quizá podamos aportar algo y a generar reflexiones más informadas que sin duda nos van a beneficiar a todos como sociedad. Nos vemos en un siguiente episodio.